A ver, ¿qué se necesita para que algo dure de verdad? Pues cimientos sólidos, ¿no? Y cuando hablamos del ministerio pastoral, que es una de las vocaciones más complejas y a la vez vitales que existen, esos cimientos lo son todo. Así que hoy nos vamos a meter de lleno en esos pilares esenciales que sostienen esta labor, basándonos en el trabajo de Héctor Torres Gómez. Es que, piénsenlo, el ministerio no es un trabajo cualquiera, no es solo una profesión. Es más bien como una estructura, un edificio espiritual que se tiene que construir sobre principios que sean de verdad fundamentales, sólidos. Como lo dice el mismo prólogo de la obra, es un viaje profundo y esclarecedor a través de los pilares que lo sustentan. Y bueno, para que quede claro desde el principio, todo nuestro recorrido de hoy va a estar basado en esta obra, Fundamentos del Ministerio Pastoral de Héctor Torres Gómez. Es una guía súper completa que nos va a permitir explorar a fondo la teología, la práctica y el liderazgo que le dan forma a esta labor tan especial. Muy bien, entonces, empecemos a construir. Todo ministerio arranca con un cimiento, que aunque no se ve, lo sostiene absolutamente todo. La vocación divina. Este es el gran ¿por qué?, el motor que pone en marcha todo lo demás. Pero, a ver, ¿qué es exactamente el llamado divino? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Será que es una voz del cielo, un sentimiento, una señal específica? La respuesta es mucho más compleja y fascinante de lo que uno se imagina. Es que el llamado no es nada más un sentimiento privado, ¿saben? Claro, todo empieza con esa convicción interna profunda, esa certeza que uno como que no puede ignorar. Pero, y esto es clave, se valida en comunidad. Son los líderes, los amigos, los que confirman eso que uno siente. Y a partir de ahí se demuestra con hechos concretos, un compromiso real con prepararse, un amor genuino por la gente y por encima de todo, una vida de integridad que lo respalde todo. Y esta idea de un llamado que viene de Dios está, por supuesto, súper arraigada en las Escrituras. Si vemos Jeremías 1:5, por ejemplo, nos damos cuenta de que no es una idea que surge de la nada. Es un acto divino de selección y preparación que empieza, imagínese, incluso antes de nacer. Es una elección soberana de Dios. Ok, ya tenemos el cimiento de llamado en su lugar. Ahora, sobre eso necesitamos poner un soporte intelectual y espiritual que sea bien sólido. Aquí pasamos del ¿por qué? Al qué. Hablamos del pilar teológico. Esta es la roca firme sobre la cual se va a edificar toda la práctica pastoral. Y uno podría preguntarse, ¿no? Oye, con tantas necesidades prácticas y urgentes, ¿por qué un pastor debería pasar años estudiando teología? Bueno, para responder a eso, pensemos en este número. 15. Así es. Podría parecer un número sacado de la manga, pero según Torres Gómez, hay por lo menos 15 razones cruciales por las que la teología es el cimiento de un ministerio eficaz. Y ojo, no estamos hablando de algo abstracto o académico. Para nada. Estamos hablando de la herramienta más práctica que un pastor puede tener en sus manos. Pensemos un momento en todo lo que hace la teología. No solo le da al pastor algo que decir, le da verdad para decir, le permite dar respuestas sólidas cuando la vida se pone difícil. Funciona, digamos, como el sistema inmune de la iglesia, protegiéndola con sana doctrina. Y al mismo tiempo, es el alimento espiritual para el propio pastor. En resumen, es el mapa y la brújula del ministerio. Bien, ya tenemos el llamado como la fundación y la teología como la estructura principal. Ahora, veamos las tres paredes visibles que le dan forma al ministerio. Las funciones de líder, de predicador y de consejero. Empecemos con el pastor como líder. Y aquí es súper importante entender algo. No estamos hablando de un liderazgo tipo empresa, de un gerente. Es una guía espiritual muy específica. El liderazgo pastoral, entonces, se trata de guiar a la comunidad en su viaje espiritual, de ser un modelo de compasión. Pero un punto que es crucial es este. El objetivo no es acumular seguidores. El verdadero objetivo es equipar a los creyentes para que descubran y usen sus propios dones. O sea, es un liderazgo que crea más líderes. Pasemos a la segunda función principal, la de predicador. Esta es, quizás, la faceta más visible del ministerio, ¿cierto? La comunicación de la palabra de Dios. Pero ojo, predicar va mucho más allá de pararse y hablar. Es un proceso bien profundo. Todo comienza en el estudio, en el análisis diligente de las Escrituras. Después hay que construir un puente, ¿no? Hacer que todo ese conocimiento sea claro y relevante para la gente que escucha. Tiene que ser algo práctico, algo que se pueda usar el lunes por la mañana. Y sobre todo, debe haber una sensibilidad a la guía del Espíritu Santo, porque es quien realmente produce el cambio. Y así llegamos a la tercera función, que es quizá la más personal de todas.
El consejero. Es aquí donde el ministerio se vuelve cercano, íntimo, en los momentos más vulnerables de la vida de las personas. ¿Y la base de una buena consejería pastoral? Fíjense, se resume perfectamente en este versículo. La efectividad no está en tener todas las respuestas, para nada. Radica en la compasión, en la empatía, en el amor genuino. Es un ministerio de presencia y de cuidado, antes que cualquier otra cosa. Ahora bien, todos estos pilares que hemos visto, el llamado, la teología, la práctica, pues se vienen abajo si no están sostenidos por uno más, uno que lo une todo, el carácter y la integridad personal. La vida del pastor es al final una parte integral de su mensaje. Miren, este contraste de Proverbios 11:13 lo ilustra a la perfección. En el cuidado pastoral, la confidencialidad es sagrada. Un espíritu fiel, digno de confianza, guarda los secretos, mientras que el chisme destruye. La integridad no es un extra, no es opcional, es un requisito indispensable para el ministerio. Ok, ya vimos los cimientos, vimos la estructura, pero la pregunta es, ¿cómo se mantiene firme este edificio en el mundo de hoy? Porque, seamos honestos, el ministerio pastoral enfrenta desafíos modernos que son únicos. Esta gráfica nos muestra una tensión súper interesante. Fíjense, las presiones que vienen de afuera, como las expectativas de la congregación y los cambios culturales, suman más de la mitad de los desafíos. Pero, atención con esto, la presión interna, el riesgo de agotamiento personal, lo que llamamos burnout, representa un 20%. Es una advertencia clarísima de que el cuidado del ministerio debe incluir el cuidado del ministro. Pero los desafíos no son un callejón sin salida. Son más bien una invitación a la estrategia. A ver, ¿qué hay expectativas poco realistas? Bueno, la respuesta es comunicación clara y límites saludables. ¿Que la cultura cambia rapidísimo? La estrategia es educación continua y fomentar un diálogo empático. Y el agotamiento personal, esa es la señal para buscar comunidad y priorizar el autocuidado. Para cada presión hay una práctica de sabiduría. Al final, todo se reduce a esto. Con cimientos sólidos, una práctica bien centrada y estrategias sabias, el ministerio no solo puede sobrevivir, sino que puede prosperar. Así que la cuestión no es si el ministerio sigue siendo relevante o no. La verdadera pregunta que nos queda es, ¿cómo puede continuar siendo ese faro de esperanza y de guía en un mundo que, seamos sinceros, lo necesita desesperadamente?